En nuestro pasaje, hermanos, voy a tratar de cubrir un capítulo y medio, pero nuestro enfoque es el versículo 25 del capítulo 16, donde se dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Encontramos aquí Pablo y Silas injustamente. La mayoría de la gente que está en la cárcel por algo que hicieron. De repente uno de 1000 injustamente fueron puestos ahí, pero la mayoría de la gente que está en la cárcel por algo están ahí. Pablo y Silas están ahí injustamente. No hicieron nada malo, no hicieron nada que rompiera la ley, pero lo pusieron allí. Y la Biblia dice, cuando llegan allí a la hora de medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Lo que quiero hacer, hermanos, es tratar de enseñarle a usted cómo es posible que estos hombres injustamente puestos en la cárcel y están cantando, y están alabando a Dios, y están orando. ¿Y cómo es posible? Y el mensaje es cómo cantar en la cárcel. Pero por favor, no cante en la cárcel, porque luego me vas a hablar que lo visite. No vaya a la cárcel. Pero eso es lo que quiero hablar. En el 1912 lo llamaban una ciudad que flotaba. Era el Titanic, que tuvo su primer viaje hacia su destino, y decían que era una nave que no podía ser hundido. Domingo 14 de abril, cuando se acercaba al norte Atlántico, había unos campos de hielo. A las 11 de la noche, los pilotos vieron el iceberg, la montaña de hielo, adelantito. Dieron órdenes, hicieron su esfuerzo para desviar y guiar para que no pegara. Y ellos brincaron y no pegaron al iceberg, pero abajo había una parte de hielo que literalmente lo que era el casco del barco, literalmente lo cortó como una pulgada, lo cortó como si fuera una navaja cortando mantequilla. Eva Hart, una niña de 7 años, fue entrevistada y ella dijo de todos los horrores que sucedieron esa noche en el Titanic. Ella y su mamá tuvieron la bendición de que fueron ellas rescatadas en los 20 barcos salvavidas. Y ella dijo, o alguien dijo, ¿por qué salvavidas? Barcos y salvavidas, que era un barco que no se podía hundir, ¿verdad? Pero lamentablemente los creadores de ese monstruo dijeron, es un barco que ni Dios lo puede hundir. Y pues supieron ya después que sí pudo. Ella, cuando fue entrevista a la niña, ella dijo que su papá fue dejado atrás y que ella habló que en ese momento se miraba, cuando estaban bajando los barcos de salvavidas, que se estaba conociendo el carácter de las personas. Algunos tenían coraje y valor. Muchos hombres y jóvenes hombres ayudaron a las mujeres y a los niños a subir los barcos, para que solamente niños y mujeres subieron. Algunos hombres, según la entrevista, se metieron otra vez al Titanic, adentro, a sus cuartos, se cambiaron con ropa de mujer para ellos subir a uno de los barcos salvavidas. La presente dijo esto: lo trágico de la historia es que 20 millas de donde se hundió el Titanic, 20 millas, había un barco conocido por The Californian. Y estaban mandando señales a la Californian, al barco que se llamaba California, lo estaban mandando, pero no recibieron las señales y los mensajes, porque el que estaba a cargo de la radio se había dormido. Cerca estaba la ayuda, pero no hubo alguien que recibiera la señal porque estaba dormido. Igual, hermanos, el llamado y el mensaje de ayuda también fue mandado a Pablo en el versículo 10 del capítulo el 9 del capítulo 16. Véalo conmigo. Voy a dar la introducción de 20 minutos de lo que está pasando, luego vamos a hablar de cómo cantar en la cárcel.
Dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 16, no cierren sus Biblias, dice, y se le mostró a Pablo una ¿qué? Voy a esperar que todo el mundo tenga su Biblia. Jactamos de ser una iglesia bíblica. Quiero que vean en la Biblia lo que dice. Se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. So Pablo recibe una visión, y en esa visión que Dios le revela, todavía Dios acá y allá se revelaba para entonces a través de sueños y visiones, hasta que la palabra completa de Dios ya se terminó y ya no se ocupa visiones ni revelaciones. Si usted tiene una visión o una revelación en la noche, es que usted comió mucha salsa, para que sepa. Pero aparece un macedonio, alguien de Europa, alguien de una área donde Pablo no estaba. Y cuando aparece la visión dice: ven a ayudarnos. We need you. Necesitamos de tu ayuda. No estaba hablando de comida, no estaba hablando de dinero, no estaba hablando de transporte, estaba hablando de salvación. Te necesitamos que venga y nos hable de Cristo. Y hermanos, un día en el gran trono blanco, millones y millones y millones van a estar de pie ante Cristo. Y cuando termina el gran trono blanco, todos van a ser lanzados al infierno. Toda esa gente va a querer que alguien les hubiera hablado. Y esa visión le dice: ven a ayudarnos. Y Pablo dice: yo creo que es Dios hablándonos, que Él quiere que nosotros le llevásemos el evangelio allá a Macedonia. Y dice la Biblia en versículo 11: zarpando pues de Troas, ahí vamos. Vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces Pablo ve la visión y Pablo sabe que es Dios que le está hablando. Y Pablo dice: ya necesito dejar mis planes y necesito ya embarcarme y necesito llevar mis compañeros y vamos a ir rumbo a Macedonia, porque ahí es obvio que Dios tiene personas quienes necesitan el evangelio. Y comienza a ir de lugar en lugar y llega a Filipos. Filipos, la ciudad de Macedonia donde él llega. Termina ahí una iglesia. Usted conoce la iglesia y los miembros de esa iglesia por los filipenses. Vayan en sus Biblias en sus Biblias al libro de Filipenses. Es una iglesia. Esa iglesia se fundó por Pablo, porque Pablo vio una visión, y cuando vio esa visión, él sabía que Dios le estaba hablando, y él agarró rumbo, y él pagó su propio pasaje, sus propios gastos, sus propios viáticos para llevar el evangelio donde Dios quería que almas se escuchasen, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, no rico y con salud como predican algunos pastores falsos. Rico y salud. Jesucristo no tenía de dónde recostar la cabeza, tampoco él no tenía la bendición de Dios. Otros hermanos, seguimos, ya me están desviando. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y subimos a aquella ciudad algunos días. Quiero que usted vea lo que sucede cuando él llega a esa ciudad. El día de reposo, que es el sábado, que es el día de los judíos, donde ellos hacen su énfasis religioso. Pablo era judío, ¿sí o no? Tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, estricto, él estaba en ese judaísmo. Ahora, el día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La ley judía requería, para establecer una sinagoga en un pueblo, una aldea, que hubiese 10 hombres judíos. Eso es la ley. El hecho que están haciendo oración en el río hace entender que ni había 10 hombres fieles de Israel quienes estaban buscando de Dios en Filipos.
Una vez él llegando, ni siquiera había un hombre presente, sino eran puras, ¿qué? Mujeres. Y lo que nos hace entender, hermanos, de que Pablo, un antes fariseo, su actitud hacia el género femenil era significante, muy diferente de lo que hoy día es. Los rabís judíos decían: es mejor que las palabras de la ley sean quemadas que sean dadas a una mujer. Lo que cambió eso, lo que dio a la mujer su lugar correcto y apropiado y plan de Dios en Génesis, lo que cambió el judío, lo que cambió la cultura de tener una mujer, no como cualquier cosa chafa, sino ponerla a su nivel, fue el evangelio de Jesucristo. Y Pablo llega allí y no hay hombres y el fariseo típico, él hubiera dicho, no, es más, el fariseo cuando él oraba y se levantaba dice: Señor, te doy gracias que no soy gentil, así que no judío. Doy gracias que no soy esclavo y doy gracias que no soy mujer. Así tenían las mujeres. ¿Era correcto? No. Pero así era la mentalidad. ¿Y qué fue? Que Pablo llegando allí como buen fariseo, si nomás ve mujeres, hubiera dado la vuelta y dice: aquí no voy a hacer nada. No me interesa dar la palabra. Mejor prefiero quemar la palabra en la ley que darle a una mujer. Pero él, llegando allí, había mujeres. Y él ya era un hombre transformado. ¿Qué le transformó? El evangelio de Jesucristo. Y él se quedó allí y la Biblia nos narra que las mujeres se habían reunido. Y dice entonces, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Encontramos Pablo cambió su opinión de mujeres. De hecho, él públicamente en sus cartas mostraba aprecio por las mujeres quienes fielmente servían con él. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Es que todo se cambió por el evangelio de Jesucristo. Pablo fue regenerado. Pablo fue dado se hizo un nuevo ser. Y países quienes han sido saturados con el evangelio, ya las mujeres en esos países se tratan con dignidad, se tratan con respeto. Compara eso a países donde no está el evangelio, mujeres son esclavas y la tratan como si fueran bestias, porque no ha llegado el evangelio de Jesucristo. Encontramos que él está allí y ahí están las mujeres y la primera mujer que se habla aquí es Lidia. Pero hermanos, Lidia no es cualquier mujer. Lidia nos da detalles que ella vendía esta tela fina que estaba pintada de púrpura. Básicamente era tener un negocio igual de alguien que vende los chips a computers. Mucha lana. Algo que todo el mundo quisiera tener. A propósito, ese dye, esa tinta púrpura se obtenía a través de mariscos. 8,000 mariscos tenían que morir para producir 1 gramo de esa tinta, esa pintura púrpura que usaban en las ropas. Así que esa ropa era como el Cadillac de ropa. Era como la fina, la cara lo usaban los emperadores. Y cualquier persona, ciudadano de esa área que no tenía puesto en el gobierno, ellos compraban esa ropa que tenía esa tinta de color púrpura mostrando: I got money. Yo tengo lana. Cuando alguien pone un reloj de $20,000 está diciendo: yo tengo dinero. Cuando alguien anda un carro de Porsche que vale $300,000 está diciendo: yo tengo dinero. Y Lidia tenía un negocio de mucha lana, que ella era muy próspera. Ella era como el broker, el middleman. Su valor era muy grande, su habilidad. De hecho, cuando ella aquí se convierte a Cristo, ella dice: quédense ustedes en mi casa. Que una mujer puede hospedar y dar de comer a 4 hombres es que tiene lana.
Ella no era una mujer cualquiera, sino una mujer muy exitosa. Ella obviamente había sido introducido a Jehová, porque la Biblia narra que ella adoraba a Dios como judía, como a Jehová, pero todavía no había conocido a Jesucristo y el Evangelio. Ella tenía un buen corazón, como muchos religiosos, pero sin Cristo no hay salvación. El camino al cielo, no la iglesia bautista, la religión bautista, el poner cierta ropa. El camino al cielo es fe en Jesucristo. Yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Y esta señora, como Cornelio en Hechos 10, él daba limosnas, él le gustaba leer las escrituras y él le gustaba adorar, pero no era salvo. Y Dios por una visión manda a Pedro, y Pedro llega y es salvo y lleno del Espíritu Santo. Primera vez que vemos eso con un gentil, pero buena onda, pero sin Cristo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y encontramos que ella, dice la Biblia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. No es que una sola visita, sino el verbo ahí hace entender que Pablo venía y le predicaba y le predicaba y le hablaba, y su corazón fue abierto y ella creyó. ¿Cómo sé? Porque ella fue bautizada. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Encontramos, hermanos, que ella quería, ya que ella era salva, ella quería usar su casa, ella quería usar sus recursos, ella quería usar lo que Dios le había hecho saber ganar y juntar y tener su habilidad de ser mediadora, como broker de ese negocio, de ese púrpura. Ella con todos sus fines, ahora mi corazón pertenece a Cristo. Pablo, quédase. Y creen los teólogos que eso era su cuartel general en Filipos, para que él alcanzara a la gente de los filipenses. Que la casa de Lidia se hizo el lugar donde él se ubicaba, y de ahí él iba, de ahí ganaba almas, de ahí hacía sus recorridas. Y Lidia, llegando a Cristo, dijo, no, yo quiero que mi dinero se usa para alcanzar más almas. Gracias a Dios por aquellos que tienen la visión suficiente, no solamente ganar mucho dinero, sino saber que no hay mejor cosa hacer con ese dinero sin invertirlo en las almas perdidas. ¿Se imagina la familia que apoyó el gran apóstol Pablo? ¡Wow! Él alcanzó en 2 años que todo Asia, todo ese rumbito, escuchó el evangelio, y esa familia lo ayudaba. Lidia va a tener algo muy especial en el cielo por todo lo que ella hizo. Ella lo apoyaba. En otras palabras, dice en el versículo 15b, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella dijo, si yo estoy comprometido ya con Cristo, si yo ya soy salvada y usted lo cree, por favor, usa mi casa como el base de tu ministerio. Deja que mi negocio, mis recursos sean usados para avanzar el evangelio. Es interesante que ella estaba dispuesta a conectar ya su secular con lo espiritual por su fe en Jesucristo. Pero vamos a ver, toda esa es introducción. Vamos a ver una segunda mujer. Dice la Biblia que en el versículo 16, y aconteció mientras íbamos a la oración, otra vez a la oración, nos salió encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Esta señora, esta muchacha tenía ella un espíritu de adivinación. Los expositores creen que los sacerdotes del templo de Apolo, que era cerca ahí,
que tenía esa adivinación. Es la palabra griega por putona, que significa python, pitón. Y esta religión venía de la mitología de griego, del Greek mythology. Apolo, el dios de la profecía, él hablaba por medio de una serpiente. Y la Biblia dice que esta religión falso, que esta muchacha, ella había recibido el don de adivinar bajo el poder diabólico. Hermanos, a propósito, el diablo no es un débil en la esquina que no sabe ni puede hacer nada. El diablo tiene mucho poder. Ay, pastores, que en aquella iglesia hubo milagros. Tiene que ser de Dios. Predicando un camino al cielo falso. Eso no es Dios. El diablo puede hacer milagros. Hermano, la Biblia lo muestra. Fuego de Dios cayó del cielo a los animales. ¿Y quién mandó ese fuego del cielo? Fue Satanás. El cuerpo de Job, una sarna maligna desde la planta de su pie hasta su coronilla. ¿Quién le puso esa sarna maligna? Satanás. Es que él no es un juguete, él es un ser muy potente. Y aquí, por ser apoyado esta chica por Satanás en esta religión falsa, ella estaba prediciendo, oiga, profetizando ella y adivinando ella. ¿Y quién fue el animal primero usado por el diablo para predecir y decir: si tú haces esto, no vas a morir? Prediciendo, ¿quién fue? Satanás a través de la serpiente. Y ahora el Python, el dios de Apolos, el templo de Apolos, ahora el espíritu del Python, espíritu de Pitón, en la mitología, que ahora esta chica tiene un poder por medio del diablo y la falsedad. Pero la clave, hermanos, la clave es esto. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. La señora fue salva y daba gran ganancia a Pablo y a su obra. Esta inconversa, hija de Satanás, usaba su habilidad y esa gran ganancia iba a sus amos. No iba al evangelio, pero la Biblia dice que ella, siguiendo a Pablo, dice: estos hombres son los que anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, y más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió en aquella misma hora. Él sacó el demonio, él sacó el espíritu de adivinación. Y la Biblia dice algo que causó ahora la bronca. Ahora sus amos perdieron la lana. Dice la Biblia, y viendo sus amos, estamos en el versículo 19, ¿están conmigo, hermanos? Pero viendo sus amos que hacía salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo y Silas hicieron algo malo, rescataron a una niña del diablo. Y presentando a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellas, y los magistrados, rasgándoles ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermanos, aquí la Biblia narra que Pablo y Silas rescataron a esta chica de estar controlado por el diablo y tener la habilidad de adivinar y poder ganar mucho dinero. Dice que la salvó a la niña. Es interesante. La niña dice: estos hombres son siervos de Dios que anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto el dicho? Estos hombres son hombres de Dios que anuncian el camino. Sí, pero él no quería que el diablo le ayudara en nada. Él no quería que el diablo participara en nada en su ministerio. Y él saca el diablo de ella, y ahora pierden todas sus ganancias, los van a las autoridades y les sacan las varas. Y ellos injustamente les azotan con las varas. La palabra que se usa aquí se describe lo que terminó años después siendo usado por Mussolini con su régimen, que son muchas varas que están enlazados con un higo, una tela roja, y luego su símbolo tenía una hacha aquí. Y con esas varas este pueblo le dieron a Pablo y a Silas probablemente hasta 20, 30, 40 veces, y dejaron su espalda totalmente acabado y lo llevan a la cárcel.
Y la Biblia dice, cuando lo llevan a la cárcel, dice, después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Ponte a pensar conmigo, hermanos. Ellos acaban de recibir una paliza. Y ahora lo llevan al encargado de la cárcel. Decir, póngale lo más adentro. Lo más adentro es el hoyo. Lo más adentro es allá abajo en la oscuridad. Lo más adentro es allá abajo donde es frío y es húmedo y donde hay ratones o ratas. Y si no es suficiente que le dan el castigo más feo, que se conoce aquí, solitary confinement, sino la Biblia dice que lo ponen allí y le ponen sus pies en el cepo. Así que una madera enfrente y atrás que se conecta y ahora ellos están con sus pies así, allá abajo, sin luz, están así. ¿Van a poder dormir, hermanos? Si tú tienes tu espalda totalmente acabado con heridas, ¿dónde duerme? ¿Boca abajo o boca arriba? Boca abajo. ¿Sí están aquí o no? ¿Duermen en la noche o son vampiros? Así que los dejó sin poder dormir. Los dejó sin estar cómodos. Y los dejó ensangrentados. Y no creo que le dieron atención médica. Y están allá abajo. Increíble la injusticia, increíble el dolor, increíble la vergüenza. Y ellos están en la cárcel. Y esa es la introducción. Me faltan 18 minutos. Pero a medianoche, estando allá abajo, con los pies en el cepo, con su espada ya todo rojo y acabado, por algo que usted no hizo mal, y ahora están ahí abajo a medianoche. ¿Y qué están haciendo? Si existiera un Dios, esto no me estuviera pasando. Como muchos hacen, cualquier cosa que no es a su favor, a su gusto, reclaman a Dios. Me gusta Job, perdió todo y dice, ¿a poco vamos a recibir todo lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir? Es el espíritu de un cristiano. Porque Dios obra en maneras raras, nunca sabemos, pero Él siempre está en control. Y dice, medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Himnos son cánticos que tienen doctrina bíblica. Himnos es santo, 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 porque la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Himnos es firmes y adelantes. Himnos es cantando, por la sangre de Cristo soy salvado. Himnos es cantar lo que Dios es y ha hecho y sigue haciendo. Cuando estás allá abajo y estás sufriendo injustamente, no vas a cantar para bailar la bamba, danantanta. Vas a cantar de Dios, porque va a salir de ti lo que hay en tu interior. Y ellos están cantando, ellos están alabando a Dios en su injusticia, en su dolor, en su maltrato, y están cantando himnos a Dios. Y los presos oían. Todo el mundo, me imagino que había cánticos que hablaban de salvación, que hablaban del Mesías, que hablaban del Salvador, y los presos oían, y estos locos. Pero el carcelero estaba dormido, como que no le interesó. Él estaba dormido. Y dice la Biblia que están cantando y están orando, y repentinamente Dios, para sacarlos, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, las puertas se abrieron para afuera, las cadenas se soltaron, los cimientos de la cárcel se sacudían. Es que Dios estaba obrando. Él quería sacar a sus siervos. Él quería usar la naturaleza que es suya. Él quería mostrar su poder. Él quería darle libertad a ellos. Y Él se sacudió. Y todos los presos oían. Y dice que ya por fin se despertó el carcelero. Y cuando se despierta, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él agarraba su espada,
su espada y se iba a matar. Porque la ofensa más fea o la sentencia más fea que le daban a un preso, si él salía y él se escapaba, esa sentencia venía al carcelero. Y sin duda algunos ya habían tenido la pena de muerte, que iban a estar muertos en una guillotina pronto. Y él dijo, mejor de una vez me mato. Y Pablo dice, ¿qué haces? En gran voz, ¿qué? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y ellos fueron salvos y fueron bautizados. Primero Lidia, luego la muchacha y ahora el carcelero y su familia. Ya hay 3 familias en la iglesia de Filipos. Dice la Biblia que el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer salvo? ¿Y quién le habló de ser salvo? ¿Y quién le hizo saber que hay que ser salvo? ¿Quién le dijo? Pues Pablo, Silas. Porque ellos sin duda, mientras todos los tratos que hicieron con él, ¿sabes qué? Me puedes encadenar, pero no me puedes quitar de ir al cielo. ¿Sabes qué? Que el Mesías ya vino. Ese Jesús que todo el mundo no cree en él ya está vivo, él está a la diestra, él es mi salvador y él te puede salvar. Y Pablo y Silas testificando a todo el mundo mientras está siendo injustamente encarcelada, con dolor acá atrás, con sangre acá atrás, pero testificando. Y el carcelero escuchó, me vale lo mismo, cállense, aleluyas. Pero cuando uno llega a la muerte y cree que va a morir, medio fácil es escuchar del Señor. Y le hablaron a Jesús y fue salvo. Ahora, con esa introducción y los 13 minutos que me restan, ¿cómo cantar en la cárcel? Número 1, ¿quieres cantar en la cárcel? ¿Quieres estar tranquilo en medio de injusticias y maldades? Número 1, tienes que ser un hijo de Dios. Porque el estar feliz y el estar cantando y el estar tranquilo en una injusticia, en una maldad, con dolor, usted no lo puede hacer. Pero Él en usted puede hacerlo. Y hermano, la única manera de poder cantar en la cárcel es cuando tú eres salvo, el Espíritu de Dios mora en ti y estás entregado, rendido a Dios. Dios por su presencia, Él te puede dar una canción en la noche. Él te puede hacer cantar cuando le está cayendo el mundo. Él te puede hacer cantar cuando le dicen es cáncer. Él puede capacitarle, pero en mi carne, hasta maldiciones van a salir. No, pero cuando yo soy salvo, sé yo que me pueden hacer maldades, me pueden hacer injusticias, me pueden maltratar, me pueden hacer llorar de dolor, pero no me pueden quitar la salvación. La migra puede mandarle a su país, pero la migra no te puede quitar la salvación. Vas a ir al cielo, venga lo que venga, pase por lo que pase. Si eres un hijo de Dios, vas a poder ir al cielo lo que pase. Y Pablo sabía. De hecho, ¿por qué él andaba en Macedonia? ¿Por qué él andaba en Filipos? Por la visión de Dios. Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y él era un hombre que Cristo lo había transformado. Solo el poder de Dios puede capacitarle a hacer algo totalmente en contra de tu naturaleza humana. Por eso, hermana, ser una esposa sin Cristo y te sujetas, I don't think so. Hombre, amar a tu esposa con todo tu corazón, protegerle, entregarle a ella y cuidarle como tu propia alma. Sin Cristo no creo. Pero Cristo nos mata el ego. Cristo nos enseña la humildad. Cristo nos enseña el verdadero amor. No es una pasión en una novela. El amor es dar a alguien lo que ellos necesitan al costo tuyo. Eso es amor. Lo que ves en la tele es eros. Eso es una carnalidad. El amor verdadero, cuando ella tiene 80 años y tú tienes 82 y ella está muriendo, tú la cuidas como nunca. Ese es el amor. No que aproveche de su cuerpo para satisfacer sus gustos carnales. Eso es pasión, eso no es amor.
No voy a decir amén, es ok. Novios les gustan hacer sus serenatas por lo que sienten por su novio. Cristianos les gustan cantar a su Salvador por lo que sienten por su Salvador. Amén. La primera manera que usted va a cantar en una canción, un himno a Dios en la cárcel, tienes que ser salvo. Hermanos, no quiero que me malinterpretan, pero hay personas que no son salvos. ¿Quiénes son? Solo Dios sabe. Me imagino que son los ujieres. No, estoy jugando. Pobres ujieres, van a estar amargados al fin de esta vida. Número 2. Para cantar en la cárcel, número 1, tengo que ser salvo. Número 2, tengo que ser agradecido. Ponte a pensar en esto. Ellos no tienen los puntos, no los digo. ¿Agradecido de qué? Ponte a pensar. This is good, man. La Biblia me narra y me da la información que el que antes estaba encarcelando era ¿quién? ¿Era quién? Pablo. Pablo, el que era fulano, el malvado, el ingrato que buscaba poderes para llevar gente injustamente a la cárcel solamente porque eran creyentes y seguidores de Jesucristo, y los forzaba a blasfemar y los ayudaba a matarlos. Y él está en la cárcel y él dijo: yo antes hacía esto, ya no lo estoy haciendo yo, si me lo están haciendo a mí. Praise God, que yo no soy el maleante, el sinvergüenza, el homicida, el injusto. Ahora otros son y yo ya soy un hijo de Dios. Hermanos, la gratitud es, él hubiera dicho: yo merezco esto y más por lo que yo he hecho a otros. Él dijo: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfureciendo sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pero ya no lo estoy diciendo. Ahora soy una nueva criatura, y por yo seguir a Jesús ya estoy sintiendo lo que yo hice a otros. La verdad es, merezco esto. Usted diría: pastor, pero no he hecho esas cosas a otros y ahora me estoy sufriendo. Hermanos, tu pecado ofende a Dios. Tu pecado insulta a Dios. Y hermanos, todos somos culpables de 10,000 de pecados, ¿sí o no? ¿Cuántos días has vivido? En cada día has pecado, y todos sus pecados son ofensas a Dios, y para que le suceden cosas, bien lo merecemos. A propósito, merezco el infierno, no merezco el cielo. Para ser agradecido te hace falta pensar. Hermanas, que tu esposo antes era un borracho sin vergüenza, que gastaba todo el cheque en el licor. Dele gracias a Dios que ahora quiere dar lo mismo en la ofrenda. Es mucho dinero. ¿Quiere regresar a la vida pasada? ¿Quiere que le vuelva a golpear? ¿Quiere que le vuelva a matar a tus hijos? ¿Quiere que vuelva a decir maldiciones en tu casa? ¿Quiere que vuelva a romper los muebles en la casa? Y gastar todo el cheque. ¿Quiere eso? Mejor anímale que sigue dando. Yo antes daba todo esto al diablo, ahora lo quiero dar al Señor. Es gratitud. Hay un hermano en Oaxaca, él en Chicago fue salvo bajo la iglesia, primera iglesia bautista Hammond, y en Chicago era un ganguero, era un maleante, era un loco, era un drogadicto. Bueno, drogadicto no sé, pero él andaba mal. Él me lo dijo y dice: Mark, si yo era loco para el diablo, ¿por qué no puedo ser loco por el Señor? I like that, man. Yo también soy loco las dos veces. Pero hermanos, ser agradecido como Pablo, solamente nos falta pensar. A propósito, la palabra agradecimiento viene de la raíz de pensar. Cada vez que ves que alguien llega y le dice solo o sola porque no tienen pareja, dele gracias a Dios por tu pareja. Cada vez que ves una pareja que no ha podido tener hijos y usted tiene 6, 7, 8,
Dele gracias. Yo no estoy pensando, no estoy hablando de menospreciarles y pensar mal de ellos y que son... No. Ellos no tuvieron la bendición y yo tuve la bendición. Cada vez que subo, paro en un semáforo aquí en Durham. ¿Qué hay en todos los semáforos? ¿Qué hay? Vagabundos. Y se ve en su rostro dolor, se ve en su rostro tristeza, se ve en su cuerpo agobiamiento, se ve los afectos de drogas, se mira su personaje. Y eso es una alma, hermanos. No lo juzgo, no lo burlo, no lo humillo. Pero cada vez que veo, le digo, gracias a Dios, ese no soy yo. Podría haber sido. Yo no. Tú no sabes la historia de ellos. Ser agradecido solo requiere pensar, meditar. Cuando subo al avión, por favor, hermanos, no se me ofenden. Ustedes me conocen. Subo al avión y a veces hay unas personas que son sumamente gorditos, que literalmente le quitan la mitad de una silla a alguien más. Y yo me da tristeza. Y algunos, es su culpa. No me importa quién tiene la culpa. No están muy felices así. Yo que le presto la mitad, la mía, praise the Lord. Veo eso y doy gracias a Dios que Dios me ha dado el deseo y la disciplina y el cuidado, que yo puedo subir, yo puedo bajar, yo puedo correr. Y mire, no estoy, espérame, no estoy burlando. ¿Sí me entienden? No estoy burlando, pero veo eso y me hace dar gracias a Dios que por algo Dios me ha ayudado a no vivir así. Cuando veo una persona que está en una silla de ruedas, cuando ve un hombre grande de edad, 75 años, comiendo a solas en un restaurante a las 7 de la noche en Krakow, me rompe el corazón. Where's his wife? Where's his family? He's all alone. Y puede ser que fue mal papá, puede ser que fue abusador, que fue un hombre drogadicto, pero ese alma está sufriendo, está solo. Yo estoy rodeado de una familia grande, tengo una buena esposa, mis hijos me quieren mucho. Cada día me llaman pidiendo dinero. No. Pero hermanos, visito iglesias, me invitan a predicar y hay 20, hay 30, hay 40. Y yo no los juzgo, no los critico, pero qué bendecido está nuestra iglesia. Y a veces voy y son puros viejos que no tienen nada más los viejos, pero van a morir pronto. Bueno, estamos llenos de jóvenes, parejas jóvenes, sala cuna que otra vez van a llegar 5 más de aquí a 9 meses. Y pienso en eso y no me da orgullo. No, estoy agradecido que Dios por algo, no sé por qué, pero ha bendecido nuestra iglesia en gran manera. La mayoría de esta iglesia no tiene vanes, no tienen buses, no tienen ministerio de niños. Y digo, wow, qué bendecidos somos. No lo digo de criticón, de juzgón, de orgulloso, lo doy de gratitud. Y hermanos, Pablo estaba él sumamente agradecido que antes era él el maleante, antes era él el abusador, antes era él que arrastraba, ahora él está siendo arrastrado. No importa, firme se adelante, por lo menos yo no soy, son ellos. Gratitud. ¿Cómo cantar en la cárcel? Número 1, ser salvo. Solo Dios puede darle un cántico en la noche, dice la Biblia. Número 2, esté agradecido. Ay, tengo tanto más. Mejor lo terminamos en la noche. O vamos a tiempo extra. Solo 10 dijeron tiempo extra. Vamos a ir uno más rápido. Número 3, ¿cómo cantar en la cárcel? Número 1, ser salvo. Número 2, ser agradecido. Número 3, darte cuenta que Dios te está usando. Pastor, todavía no fue salvo el carcelero.
Todavía no fue bautizado su familia. Todavía no sucedió el terremoto. Pero hermanos, ganó a Lidia. Ganó a su familia. Ganó a la muchacha de la adivinación. Ya estaba siendo de influencia en Filipos. Dios me está usando. Hermanos, le regalan $10,000. Ya en 3 meses ya está gastado. O en 2 semanas si tienes 2 hijas. Pero el gozo que siente cuando estás en la voluntad de Dios y Dios te está usando, increíble. Pablo estaba siendo usado y eso lo llenó de satisfacción y eso lo llenó de gozo. Cuando eres una influencia, miren hermanos, sí es bonito comprar su carrito y su casita y no tiene nada de malo, pero hermanos, eso no compara. Eso no compara de ver una pareja que fueron salvos y su matrimonio se reconcilió y ahora están felices y sus hijos se criaron en las cosas de Dios. Eso no tiene precio. Man, que Dios te use, increíble. Gane una alma, trae a alguien a la iglesia, traiga una pareja al retiro y su vida, su matrimonio se salva porque usted se animó a invitarle. Ahora están bien. Se siente bien chido, bien padre, para que me entiendes, Méndez, bien bonito. Ahora él agarró una chacha que ella estaba envuelta en el templo de Apolo. Ella estaba controlado por Pitón y por dioses falsos. Y él llega y él sale de esa niña y la libró. Claro, los amos se molestaron, pero esa niña se quedó libre de las garras de Satanás. Qué bonito se siente. Hermanos, lo que a mí me mantuvo para arriba en los 90s, cuando cambié para acá con mi familia, la iglesia no nos dio ningún salario, tuve que trabajar secularmente. De hecho, por trabajar en la fábrica, conocí varias hermanas que ahora todavía están en la iglesia. Estamos en el suelo, man. Financieramente estamos en el suelo. Estoy hablando de placas vencidas. Y no por rebelde ni por tacaño, no había lana. Los niños chiquitos, Jonathan tenía 3 meses, Becca casi 2 años. Y así llegamos aquí y lo que estaba ganando, lo que gané aquí era la mitad. Corta tu salario a la mitad, a ver cómo vives. Y yo ya hasta agarraba lodo y lo tiraba a las placas del carro para que cubriera el año, que no supieran. Y una vez estaba yo con ese carro del chivo viejo, con ese lodo encima de la placa. La raza me enseñó bien, amén. y vino un policía a Las Palmas. Estamos comiendo después de un break de ganar almas. Y vino el policía y él andaba mirando así. Le digo, hombre, de una vez ya póngame. Y luego dijo al mesero, deme 2 platos de carne de sal. Y digo, praise the Lord, man. Pero ¿sabe lo que me mantuvo firme, feliz, adelante, sin ningún desánimo? Viviendo de la mano, teniendo que no poder dar nada a mis hijos. Llegaba el domingo y tenía 3 visitas. Llegaba el domingo y daba el plan de Dios y 4 eran salvos. Mire, no hubo mujeres, no hubo maestros, no hubo nada. Hermana Elizabeth, mi esposa, quedó con todos los niños de 11 para abajo. Y yo me he quedado con los demás en el culto. Predicaba el sermón. Le digo, ok, ese es el sermón. Deme unos minutos más. Ahora le voy a explicar a todos cómo usted puede ir al cielo cuando muere. Y daba el plan de salvación. Cada semana. Sermón, plan de salvación. Sermón, primero los recogía, les daba escuela dominical, les predicaba, luego le daba el plan de salvación, luego los regresaba. Y todo de free. Todo de free. Y todos dicen, anda detrás del dinero del pastor. Shut up. 3 años. Pero hermanos, estamos en la lona. No podía invitar a mis hijos a nada. Íbamos a McDonald's, al playground, y compramos $1 coffee and $1 cheeseburger. Y tuvimos que compartirlo. Pero llegaba a ver esas almas salvas y andaba. No orgulloso, sino
satisfecho. Cuando Dios te usa, ser de influencia, ayudar a gente en su reino, no hay mejor sentir. Y Pablo, amén, le dolía. No voy a decir que no le dolía la sangre y sus heridas y estar ahí acostado y con sus pies en esos cepos. Físicamente era feo, pero ese andaba flotando porque Dios lo estaba usando. Tráete un invitado a ver qué te sientes. Gane una alma y llévalo a bautizarse a ver qué te sientes. Mucho mejor que esos 10,000 de bono que le dieron. Mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo cantar en la cárcel? Todos de pie, todos de pie. Padre, gracias